Eh, Muchas gracias a todos por conectarse. Quiero darle la bienvenida a todas las familias que ya están aquí en la sala y les invito a que en primer lugar me acompañen en oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, por tu cuidado en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú amas a la niña de tus ojos y tú nos cuidas y nos proteges del mal, Señor, que anda allá afuera. Te damos gracias por los propósitos que tienes en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, Dios. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, Señor. En cada uno de nuestros hogares tú conoces el corazón, Señor, de nuestro hogar, de nuestra casa. Tú sabes las luchas, los temores, las dudas que tenemos y enfrentamos, y solo tú puedes disipar, Señor, todo esto con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos bendición para esta reunión, para este tiempo. Seas tú ayudándonos, Señor, dándonos la fuerza y glorificándote en todo lo que hagamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces quiero darles la bienvenida nuevamente y vamos a dar inicio a esta reunión. Entonces, primero hablando de este tema tan precioso que nos convoca, que es la educación, especialmente la educación de nuestros hijos. Y quiero compartirles, tal vez muy poético y filosófico, pero lo que la educación ha significado para nosotros en nuestra familia. Para nosotros ha sido una tarea sagrada, como dice acá, es un oficio sagrado de honra a Dios que debe respeto y un amor reflexivo a la vida de cada niño, de cada uno de nuestros hijos que ha sido creado a la imagen de Dios. Y es un proceso que nos transforma a nosotros, primeramente los padres, y moldea el alma de nuestros niños. Quiero recordar esta palabra en Tercera de Juan, capítulo 4. La tenemos muy presente y creo que es el anhelo y el deseo de todos aquí en la vida de cada uno de nuestros hijos. Y es que no vamos a tener mayor gozo que el oír que ellos andan en la verdad. Amén. Bueno, también la educación es o se refiere al entrenamiento integral, ¿no? Físico, emocional, espiritual e intelectual de nuestros hijos para adorar, para relacionarse, trabajar, dominar y disipular en esta vida y en la eternidad, como lo define el hermano Kevin Suazo. Y también este tema de la educación nos lleva a pensar a meditar en la verdad que dice allí en Juan 17:3, y es que la vida eterna es conocerle a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo que Él ha enviado. Entonces, de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que podamos hacer en esta área de la educación de nuestros hijos, el principal conocimiento, como decía Charlotte Mason, y el fin principal de la educación es el conocimiento de Dios. Así que el día de hoy quiero invitarles a que en esta charla hablemos un poquito, si les quiero compartir, por supuesto, lo más importante que son las guías, los recursos, todas queremos saber qué es, cómo lo vamos a usar, de qué manera nos puede ayudar. Sin embargo, el Señor me inquietó abordar primero este tema desde los principios educativos, desde una cosmovisión bíblica. Y es un tema que tal vez lo escuchamos recurrentemente, lo conocemos. Sin embargo, al momento de aplicarlo, tener la aplicación en nuestro hogar, pues ya vemos que es un poquito más retador, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de este tema. En segundo lugar, ya pues voy a pasar a compartirles cuáles serían los recursos de planificación que pues queremos extenderles a ustedes su uso, total libertad de usarlos en su casa. Es un material que se ha hecho con mucho amor, con mucho cariño, y pues deseamos que sea de gran bendición para ustedes. Y en tercer lugar, pues ya lo que nos convoca hoy de manera más puntual, que son nuestras guías de aprendizaje para los niños, es decir, las áreas y los contenidos. Entonces, para abordar este tema de la educación por principios, lo primero que quiero que
hablemos el día de hoy es cómo se ven eh, estos dos caminos, ¿cierto? Que podemos tomar. Alguno de los dos nos puede gobernar. Por alguno de los dos podemos andar y omitir el otro, ¿cierto? O podemos entender que uno de los dos es primordial, es el principal y el otro viene como consecuencia, ¿cierto? Viene como resultado de ese que es principal. Entonces, sabemos que en esta educación por principios que queremos darle a nuestros hijos, tenemos que tener un punto de partida y esa es la palabra de Dios, ¿cierto? Para nosotros es ese. Para el mundo, para las familias que no les ha sido alumbrado ese conocimiento, que no conocen esta educación bíblica centrada en principios bíblicos, pues es el currículo, es el libro, bueno, todas las herramientas que puedan llegar a sus manos, eso es lo que le dan mayor importancia, ¿cierto? Entonces, nos debe regir algo y es la verdad revelada en la palabra de Dios. No es la planificación, no son los currículos, no son los recursos educativos. Vamos a decir por esto que entonces no planificamos, no usamos currículo o no usamos recursos. Claramente no. Sí los necesitamos, pero ellos se van a adaptar a nosotros, se van a adaptar a esa verdad que nosotros, por la cual nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos y partimos de la palabra del Señor y de su verdad, esto va a traer libertad, ¿cierto? Que lo dice la palabra del Señor. Mientras que si nos quedamos solo con nuestra planificación y currículo y dejamos que eso sea lo que nos gobierne y nos rija, pues vamos a vivir en control y angustia. Por otro lado, el tener la palabra de Dios como guía nos va a llevar a confiar en la soberanía de Dios. Ese va a ser el punto de partida y podremos descansar que Él va a ser quien tiene el control. No soy yo, porque es que a veces nuestra planeación se sale de las manos, a veces nos enredamos, ¿cierto? De tantas cosas que tenemos que llevar a cabo. Y dice, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde lo cojo? Y ya, nos ponemos angustiadas, ¿cierto? Porque no sabemos qué hacer. Entonces nos lleva a confiar en nosotras mismas, porque nosotras creemos que estamos en control, que depende de nosotras y cargamos ese peso, llevamos esa carga sobre nuestros hombros. Entonces, recordemos la palabra del Señor cuando nos dice en el Salmo 135:6 que todo lo que Jehová quiere, Él lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, y también en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y en la lección que estamos dando a diario, ¿cierto? Por otro lado, el Proverbios nos recuerda que podemos hacer nuestros planes, podemos tener nuestro currículo, ser súper estructuradas, las más organizadas, podemos tener, mejor dicho, la provisión para tener los recursos más preciosos, pero el Señor es el que va a determinar nuestros pasos. Y yo hoy les quiero animar a que no se angustien si de pronto allá afuera o en redes, ustedes dicen, no, pero es que para la educación de mi hijo en verdad necesito muchos recursos. A mí al principio me pasó y yo decía, "Ay, tengo que comprar y el material y las fichas y ta, 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 ta". Y yo dije, no, no me va a alcanzar todo lo que tengo para adquirir eso. Y el Señor me llevó a descansar en algo y me dijo, vas a usar lo que tienes. Y yo recuerdo que en los primeros años lo que yo tenía era las piedrecillas que encontrábamos afuera por el conjunto cuando salíamos con los niños, eh, las hojas de los árboles, los materiales de la casa, eso era. Ya con el tiempo y por el camino, pues pudimos ir teniendo uno que otro recurso, pero incluso hoy en día yo digo, oiga, yo en ese inicio me angustiaba porque creía que tenía que tener todo esto y mira, lo hemos hecho con lo que el Señor nos ha prohibido y ha sido una bendición. Realmente no he necesitado todo eso que pensé que necesitaba. Entonces, llevarlas a descansar en eso, mis hermanas. Y también el partir de una educación por principios nos recuerda que existe un propósito establecido por Dios. Esto es un llamado
Entonces nos evita andar en apuros, ¿cierto? Que es que mi hijo ya tiene que saber del 1 al 5 y es que no lo sabe. No, tranquilas, el Señor tiene control de todo, del aprendizaje de sus hijos y lo va a aprender en su momento. Y nos evita también andar en comparación, ¿cierto? Y nos cuesta, créanme que incluso uno a veces se encuentra luchando con eso hoy en día, porque uno dice, no, pero en el lineamiento nacional del currículo dice que en tercer grado tienen que estar viendo esto en historia, en geografía, y uno dice, no, señor, si tú eres el que dirige nuestra educación en casa, los lineamientos van a ser los tuyos. Esos otros lineamientos nos van a permitir tener una guía, pero no nos vamos a angustiar por eso. Y por el otro lado, cuando partimos solamente de la herramienta, del recurso, de la planificación, del currículo, pues vamos a caer en esa inclinación natural de querer seguir, ¿cierto? Ese plan, ese ABC o esa receta culinaria para que a todos nos salga deliciosa nuestra torta del horno, ¿cierto? Entonces buscamos ese recurso, ese material, ese currículo que nos muestre las soluciones, pero ese sistema de reglas rígidas termina no trayendo libertad, ni a nuestras vidas, ni a la vida de nuestros hijos, ni a nuestras familias. Entonces recordar que nada ocurre fuera de la voluntad del Señor, que está bien que yo planee, sí, está bien que yo organice, sí, pero dentro de ese gobierno establecido por el Señor y sobre todo dejándonos gobernar por su paz, ¿cierto? Porque es su voluntad la que está sobre la mía. Entonces recordemos que los principios o las leyes son aplicables en todas las áreas. Yo aquí voy a dar un ejemplo de la física. Me gustó este diagrama porque me recuerda algo de lo que yo vi por allá en el colegio, de las fuerzas, y bueno, no recuerdo con exactitud todo el detalle, pero dije, esto a mí me trae a la mente lo que significan las leyes y los principios, en este caso en la física. Entonces fijémonos que acá en este caso esas leyes y esos principios son naturales. Nosotros no las creamos, nosotros no las podemos modificar, no podemos decir, hoy sí quiero que aplique la ley de gravedad o el peso de este y mañana no. Por mañana vamos a omitir la ley de la gravedad o algo así, no, ¿cierto? Son fundamentales y gobiernan en todo y también permiten establecer otro tipo de relaciones en ese universo. Entonces lo mismo sucede de manera similar con la educación. En la educación, un principio es un fundamento firme. Recordemos que nosotros debemos tener una cosmovisión bíblica, buscarla, perseguirla, pedirle al Señor que nos sea revelada y que ese fundamento sea el que dirija nuestras acciones y nuestras decisiones, porque finalmente eso es lo que va a determinar quiénes somos. Y pues estos principios tienen diferentes características, dentro de ellas que son universales, o sea, el Señor las puso impresas en su creación y son inamovibles, nadie las puede cambiar ni negar, así alguien quiera negarlas, ellas siguen estando ahí, pero esos principios también son ineludibles. Entonces permanecen como el Señor los dispuso en su creación. Son abstractos, no quiere decir que son un objeto concreto, a diferencia, por ejemplo, de los currículos, que son libros, guías, el recurso. No, esto es algo que tú no puedes ver ni tocar, es abstracto, pero sí son siempre necesarios, es decir, que son indispensables. Y eso debemos recordarlo mucho, porque cuando vayamos a la práctica vamos a sentir que el recurso, la herramienta nos va a querer jalar y jalar, pero debemos volver a los principios y decirlo, yo estoy haciendo una educación basada en los principios de Dios. El currículo y la herramienta no me gobiernan, es el Señor y Él es mi guía. Quiero darles un ejemplo, quiero que leamos juntos esta breve historia para que podamos comprender de qué se tratan esos principios y esas leyes. Voy a leerla para ustedes. John quería un huerto. En su mente, este huerto proporcionaría verduras frescas y saludables a su familia. Se imaginaban las crujientes judías verdes, las dulces cebollas y los brillantes tomates rojos.
De hecho, casi podía saborear la salsa fresca. Pero Joan era nueva en esto de la jardinería. Decidió que necesitaba unas instrucciones que pudiera seguir al pie de la letra, algo que le garantizara el éxito. Así que Joan compró un libro titulado 283 pasos fáciles para un huerto saludable. Eligió el lugar adecuado según el libro y labró la tierra como decía el libro. El siguiente paso del libro era añadir azufre a la tierra para hacerla más ácida. Joan no sabía dónde encontrar azufre, así que preguntó a su vecina que tenía un jardín precioso todos los años. Oh no, Joan, respondió su vecina, no necesitas azufre para esta tierra, ya es ácida. Pon un poco de cal en su lugar. Joan se enfrentaba ahora a una decisión crucial, seguir el sistema del libro o desviarse para adaptarse mejor a sus circunstancias. Joan decidió apartarse del sistema y hacer lo que le parecía mejor. Varias semanas más tarde, Joan estaba regando su jardín cuando su vecina se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Bueno, el libro dice que hay que regar el jardín durante 15 minutos todos los días, respondió Joan. La vecina sonrió y le dijo amablemente, pero Joan, esta semana ha llovido todos los días. Joan guardó la manguera. Durante el verano, Joan aprendió mucho sobre huertos y poco a poco fue abandonando el sistema al pie de la letra para adaptarse a las condiciones cambiantes. Ese otoño sus esfuerzos se vieron recompensados con una abundante cosecha. Este texto ha sido tomado de un libro muy precioso que les puedo compartir y es de un amor reflexivo. Este libro nos lleva a ver la diferencia entre lo que son los principios y las reglas. Los principios están basados en un método, o sea, hay orden, ¿cierto? Pero las reglas están basadas en un sistema universal. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de un método, ¿cierto? Entendemos que la educación, es decir, todo lo que hacemos para que nuestros hijos se desarrollen integralmente, debe ser un método que tenga en mente un objetivo final, pero también que pueda adaptarse a las circunstancias variables, como pasó en la historia de Jo. Ella tenía un objetivo final, ella quería que su jardín fuera como el de su vecina, pero ella tenía que adaptarse a las circunstancias que se le estaban presentando. Su tierra ya era ácida, empezó a llover todos los días, ¿cierto? Entonces ella no podía seguir el paso a paso del libro, ella debía adaptarse. Por otro lado, las reglas basadas en un sistema universal eh, entienden la educación, ¿cierto? Como eso, como un sistema de medidas exactas que deben encajar con todos los niños. Y si no encaja, pues el niño es el que no sirve para el sistema y los desecha, ¿cierto? Entonces, es esa mentalidad de que es que hay una talla única y si no es, por ejemplo, esta mentalidad de estatizar la educación. Sí, de que entonces el Estado es el que tiene que decidir y decir qué y decir cómo en todos los casos. Incluso han llegado a decir que la patria potestad es de ellos, ya no es de los padres. Entonces, eso no puede funcionar en todos los casos porque sabemos que Dios nos hizo a todos únicos, diferentes y especiales. Entonces, en este sistema de educación se presenta como una fantasía seductora y vamos a querer esos 283 pasos fáciles hacia un niño educado. Así que hoy les animo, queridas familias, a que podamos conocer nuestros objetivos, perdón, tener a mano los principios que rigen la educación en nuestra casa, pero que no nos encerremos en un sistema. Que le pidamos sabiduría a Dios para poder aplicar bien esos métodos, pero a la vez de hacer los ajustes necesarios para que nuestro niño pueda crecer y prosperar. Entonces, ¿cómo se ve mi día cuando está orientado bajo estos principios educativos? Tres características. Primero, cada cosa va a tener su tiempo, como dice Eclesiastés 3.1, o sea que va a reflejar un orden.
A mí me gusta tener una aplicación donde yo puedo colocar como chulito, ¿no? Las que yo hago, le pongo un puntico y se ve lindo, verde, se pone todo lindo. Y a mí me gusta ver todos los días con esos punticos. Pero ¿qué pasa? No todos los días ponemos el check a esas actividades. Y al final del día yo digo, ay, no logramos hacer 2 o 3. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo que hicimos estuvo bien. ¿Ven? La segunda es recordar constantemente que en nuestro hogar todos somos personas con necesidades diferentes. Dice Romanos 12:10 que debemos ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, dándonos honra y preferencia. Entonces, entender que cada día va a ser diferente, mamás, que está bien que haya cambios en la planeación, ¿sí? Y la tercera y última es que ese, esa experiencia que van a tener nuestros hijos de crecer en nuestro hogar y todo la van a recordar como un ambiente lleno de gracia, aun cuando no es perfecto. Yo recuerdo pasar por una época en mi vida donde en serio yo no podía estar al tanto ni al día de las tareas del hogar. Entonces una de ellas era la ropa. Y yo sacaba la ropa de la secadora y yo decía ya, o sea, hasta ahí llegó la tarea del hogar hoy. Realmente físicamente no podía doblarla. Y así, perdónenme lo que les voy a decir, no piensen que yo soy desordenada ni perezosa, pero se quedaba 2 hasta 3 días ahí. Y claro, yo estaba pasando por un momento difícil de salud, entonces no podía ni tenía la mente ni siquiera de darle instrucción y decir, bueno, los que puedan, apiádense de mamá y doblen la ropa. O sea, no, todo pasa tan rápido en esos tiempos que tú no tienes ni mente a veces para eso. Pero dice Proverbios 4:23 que debemos guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Entonces no importa la imperfección, lo que importa es el corazón de nuestros hijos, que podamos guardar su corazón. Así quede la ropa por 3 días en el sillón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro hogar debe ser refugio para quienes habitan en él. Y finalmente, este libro nos deja esta reflexión, se las quiero compartir. Dice que debemos un amor reflexivo a nuestros hijos, no un amor indulgente, no un amor perezoso, sino un amor reflexivo. Un amor reflexivo que no se contenta con seguir a la multitud y hacerlo más fácil. Un amor reflexivo que considera, contempla y hace intencionalmente lo que es mejor para su hijo. Como Charlotte Mason afirmó, las madres debemos un amor reflexivo a nuestros hijos. Cultiva tu amor reflexivo teniendo en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta cómo los objetivos conforman los métodos, teniendo en cuenta las mejores formas de enseñar a un niño cuál es el sentido del deber, teniendo en cuenta qué prioridades ayudan a la madre a prosperar, teniendo en cuenta cómo respetar la relación de nuestros hijos con Dios y finalmente la importancia del sentido común y de la coherencia. Entonces llegamos a esto, y es que una educación centrada en Dios y en su verdad va a definir lo que es el verdadero conocimiento. Y aquí el verdadero conocimiento no es conocer algo, sino conocer a alguien. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí encontramos seguramente lo que es el verdadero significado de vivir y de aprender, ¿no? Cuando para muchos hoy en día el significado de vivir está en encontrar el método perfecto, la fórmula ideal, el mejor trabajo pago o la mejor posición de reconocimiento, ¿cierto? Tal vez la mayor red social con más seguidores o el currículo ideal. El Señor nos dice por el contrario en Jeremías, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme, en conocer a alguien, no algo. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad
y os hará libres. ¿Y quién es la verdad? En Juan 14:6 el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces es conocer a alguien. El conocimiento que transforma realmente es el conocimiento de esa verdad, de la verdad. Y por medio de estos textos entendemos que la verdad es una persona y esta es Jesucristo. Entonces el conocimiento de Jesucristo, quien es la verdad, nos llevará a una verdadera condición de libertad en nuestras vidas en todo sentido, en la educación de nuestros hijos. Y quiero compartirles, esto me pareció precioso, es un hermano que escribió un libro, él se llama Darrow Miller, y él escribió acerca de la verdadera educación cristiana. Y él dijo que esta educación consiste en encontrar la verdad, o sea, Cristo, en ser transformados por medio de esa verdad, en ser dedicados en conocer esa verdad, como dice Juan 17:3. También en ser guiados por medio de esa verdad hacia la verdadera libertad, como dice Juan 8:32. Y finalmente, la, la cumbre del proceso, que es prosperar de acuerdo al diseño de Dios en todas las áreas, como dice el Salmo 1:3. Y de esta manera, si empezamos en nuestro hogar pequeñito, con fidelidad, con constancia, poniendo nuestra fe y nuestra mirada en el Señor, vamos a ver que las vidas y las culturas que se fundamentan en esa verdad van a florecer. Así que hoy les quiero compartir de este recurso. Vamos a entrar entonces a hablar ya del recurso, teniendo en cuenta cuál es nuestro fundamento y cuáles son nuestros principios. Así que este currículo, The Beauty of Life, que significa la belleza de la vida, es un currículo que vincula la educación de nuestros hijos con el ambiente diario de la vida familiar en todos sus aspectos. Por eso es un currículo educativo para la vida, no para enseñarle al niño, obviamente esto es en etapa preescolar, pero aplica para cualquier etapa. No es una educación para que el niño sepa cómo ganarse la vida allá afuera. No lo educa para el sistema, sino para la vida, que realmente ame aprender. Entonces es un currículo que se desarrolla principalmente en familia, rescatando el rol de nosotros los padres como principales encargados del discipulado de nuestros hijos en el hogar. Sabemos que la educación cristiana tiene un único propósito, ¿cierto? Y este es glorificar a Dios. Así que esto me llevaba a mí a pensar que todo lo que le enseñemos a nuestros hijos, 2 más 2, o los colores, cualquier cosa, debe moldear su alma. Y claramente eso requiere un paso a paso o un método, como vimos anteriormente, que sea muy cuidadoso y a partir del cual nosotros los papás podamos enfocarnos en aquello que es más relevante en el día a día para alcanzar ese fin de la educación cristiana de forma práctica. Así que en todo esto el contenido que enseñamos y ese método que usamos para enseñar debe estar en un equilibrio. Ya vimos que no me puedo quedar sin un orden, ¿cierto? Pero tampoco debo dejarme regir por completo de ese recurso. Entonces no es correcto exaltar el método o el proceso de educación por encima de su propósito. Es decir, que no podemos hacer exclusivo énfasis en el qué que aprenden, en el cómo lo hacemos, por encima de el por qué lo hacemos. Eso es fundamental. En los recursos que les voy a compartir hoy van a tener eso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos educación en casa? ¿Cuál es nuestra visión de hogar educador? ¿Cuál es la palabra que el Señor nos dio a nosotros como familia para mantenernos en el camino? Por eso nuestro mayor interés no es solamente facilitarles un contenido, unos recursos, sino es ayudarles en la preparación y en la formación de ustedes para que podamos juntos seguir renovando nuestro entendimiento, ¿cierto? Bajo la sabiduría del Señor, que podamos implementar ese paso a paso para lograr esas metas en la educación de nuestros hijos. Entonces, finalmente, lo que va a hacer acá el, bueno, perdónenme la palabra que uso, pero lo que va a ser la magia de todo
No es el currículo, no es el recurso, sino es la disposición y la humildad de ustedes como padres de someterse a Dios. Entonces, por eso queremos llevarles a enfocar en esa meta verdadera de la educación cristiana, ¿sí? Basada en estos principios. Y realmente, así ustedes digan, pero yo no soy formada en pedagogía, yo no tengo ni idea lo que es, ¿cierto? Pero el Señor nos hace el llamado y Él nos capacita. Y realmente, hoy en día, familias, necesitamos padres valientes que digan, yo voy a llevar ese liderazgo, ¿cierto? Me voy a meter en la tarea y así yo diga, no sé, no puedo, pero el Señor me capacita. Necesitamos padres, maestros, que sean valientes en el llamado. Bueno, voy a pausar acá. Entonces, para lograrlo y para ayudarles a ustedes en este propósito, en el currículo TBL, que es The Beauty of Life, les proponemos desarrollar estas actividades diarias alrededor de momentos de aprendizaje, de estos 3 momentos de aprendizaje para toda la familia. Los van a ver en todas las guías, ¿sí? Estamos organizados en estos momentos. Claro, esto no quiere decir que vaya a haber un horario en el que todos vayamos a estar haciendo lo mismo todo el tiempo. No, ustedes tienen la libertad y tienen la autonomía de poder hacer los ajustes necesarios. Entonces el primer momento son las mañanas con propósito. El segundo momento es el enfoque diario, que acá nos referimos a cada una de las áreas de aprendizaje puntuales que nos van a ayudar a alcanzar esa educación integral de nuestros hijos, desde el discipulado, desde el devocional, desde la lección bíblica hasta las áreas de lógico-matemática, ciencia y lenguaje. Sin querer decir esto que sea un currículo académico, ¿cierto? Entonces el tercero viene siendo la vida práctica y familiar. Y de esta forma es que vamos a integrar esas actividades propuestas de forma natural y orgánica en la dinámica familiar de cada día. Recordemos que cada familia nos vamos a ubicar en un momento, en un punto específico de este espectro, de lo estructurado a lo no estructurado. Ahí vamos a estar todas. Hay unas que se inclinan más a lo estructurado, hay otras más a lo no estructurado, ¿cierto? Y en nuestro día a día, nuestras actividades y nuestra enseñanza también puede verse de lo intencional a lo espontáneo. A veces la lección es la que preparamos y el recurso, ¿cierto? Pero a veces el aprendizaje se dio de una charla espontánea, ¿cierto? Algo que no fue planeado desde el día anterior. Y también entre lo explícito y lo implícito. Si hay cosas que las vamos a enseñar abiertamente, hay otras que vamos a dejar que nuestros hijos vayan descubriendo por sí mismos. Entonces, todos estamos en ese espectro. No estamos en el mismo lugar porque todos somos familias diferentes. Entonces, un aspecto de esta metodología es que es muy valioso para el proceso particular que cada familia vive al interior de su hogar, en la vivencia, la experiencia, los hábitos que tienen y esa reflexión constante de los padres en torno al proceso de aprendizaje de sus hijos. Entonces, vamos a ver uno de los recursos que es el planeador de mamá. Y acá, para mí fue una experiencia bella. Yo las quiero animar a que lo hagan con toda fidelidad. Anoten. El Señor a mí en su momento me dijo, vas a escribir. Y yo decía, Señor, ¿qué escribo? Y lo único que yo podía escribir es, hoy mi hijo me regaló una flor cuando estábamos en el parque. Y yo empecé a escribir todo lo que, hoy mi hija dijo esto y me sorprendió. Y yo empecé a escribir eso y ahí mi diario se fue alimentando y eso fue una bendición para mí. Al pasar los años ha sido una bendición. Así que estos diarios o estos planeadores de aprendizaje, de llevar registro, ¿cierto? De sus hijos, de acompañarlos en este proceso, tomándole la foto, el video, dejando registro, ¿cierto? Eso va a conformar un recuerdo único para sus familias. El observar, el tomar la nota, el estar reflexionando constantemente. Eso va a enriquecer mucho el proceso. Entonces,
Estos planeadores, yo paso por acá. Ah, bueno, todavía no. Ya les voy a compartir más adelantico. Aquí van a encontrar, por ejemplo, en estos recursos, espacios para anotar las promesas de Dios para su hogar, todo lo que les decía, la visión familiar, qué actividades puntuales quieren hacer con sus hijos que de pronto no estén en el material, en la guía de aprendizaje. Entonces, este currículo está organizado en 3 programas por grupos de edades diferentes. Ahorita el llamado fue para las edades de 3 a 5 años, aunque yo sé que acá hay mamás con chiquitos de 2, entonces no se van a asustar, están en el lugar correcto. Estos se dividen en Caterpillars, Lambs y Bunnies. Estos 3 grupos de edad, pues obviamente que abordan edades diferentes, desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, pues van a tener procesos diferentes, claramente. Entonces, durante este tiempo, durante este lapso de edad, nuestros niños van a tener un desarrollo muy importante en cada una de las áreas de sus vidas. Entonces, debemos afianzarnos en cada una de esas edades en qué es lo que yo me debo concentrar. Porque no va a ser lo mismo tener un niño de 2 años a un niño de 6 años. Las áreas y el enfoque no va a ser igual, ¿cierto? Entonces, vale la pena aclarar que pues todo el contenido que van a encontrar acá no es académico, es una preparación hacia lo académico. Ya cuando estemos en esas edades de los 7 en adelante, el proceso va a ser mucho más riguroso. Entonces acá nos vamos a enfocar en formar hábitos, en formar rutinas, en forjar carácter, ¿sí? Y de esta manera preparamos de forma integral a los niños para esos procesos académicos futuros. Estos programas entonces se van a abordar a lo largo de 12 módulos, que son los que tenemos acá. Estos módulos, por ejemplo, el primero dice: mi Dios es creador. ¿Sí? Ellos parten de una cualidad del carácter de Dios, Dios como creador. ¿Por qué lo quisimos trabajar así? Porque, como lo vimos desde el comienzo de la charla, entre más nuestros niños afiancen su conocimiento de Dios, es decir, quién es Él y lo que Él hizo por ellos y sigue haciendo, con mucha mayor claridad van a entender quiénes son, para qué fueron creados, cuál es su propósito en esta tierra. Si no partimos de ahí, del Señor, del conocimiento de Dios, pues vamos a estar vagando en muchas cosas y dando vuelta, pero no vamos a partir del origen correcto. Entonces, estos son los módulos que se trabajan a lo largo de los programas y es nuestro punto de partida. Como les decía, el crecimiento es integral. Dice Lucas 2:52 que el Señor Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia con Dios y con los hombres. Entonces aquí vemos reflejado el crecimiento mental, el crecimiento espiritual, físico y social de nuestros hijos. Por ejemplo, en la etapa de Caterpillars de 6 meses a 2 años, aquí la verdad falta corregir la edad, las áreas en las que nos vamos a enfocar es en sus rutinas, en leer la Biblia, cantar con ellos, leer la Biblia para ellos, cantarles himnos, jugar con ellos, desarrollar ese lenguaje, ¿cierto? El crecimiento físico de ellos, fortalecer sus cuerpos, ¿cierto? Y también forjar los lazos familiares al interior de su hogar. Es triste ver que hay familias que desde muy temprano sacan a los niños del hogar, de cuna, y los llevan a otro ambiente. Esto implica un reto muy grande emocional para el niño en su crecimiento. En la etapa de LAMS, entonces ya abordamos un poco más de áreas, ¿no? Por ejemplo, la vida al aire libre, el desarrollo sensorial y motor, el pensamiento lógico, y empezamos un proceso que es la devoción, ¿cierto? En la primera etapa leemos para los niños y ellos están percibiendo y recibiendo, pero ya entre los 3 y 5 empiezan a ser cada vez más conscientes, es decir, que debemos irlos guiando hacia ese proceso de devoción.
Y finalmente la etapa de Bunnies, perdón, que ya es la etapa pues inmediatamente antecesora a lo académico, ¿cierto? Pues ya es un poquito más enfocada. Entonces vamos a hacer áreas de exploración, explorando lenguaje, explorando ciencias, explorando artes, ¿cierto? Ya empezamos a abordar nuevas áreas, ¿sí? Entonces por eso tener en cuenta las edades es fundamental, porque como les decía, no es lo mismo un niño de 6 años a un chiquito de 3 años, ¿vale? Los contenidos por cada módulo están aquí. Yo les decía que vamos a abordar 4 módulos este año. Ya sabemos el tema de los módulos, parte de una cualidad del carácter de Dios, y el tema central que es la historia bíblica. Entonces, cada uno de ellos va a tener un logro o una meta la cual queremos alcanzar en la vida de nuestros hijos. Y dentro de cada uno de esos módulos vamos a tener las áreas con sus actividades o sus contenidos correspondientes. Entonces aquí vemos el ejemplo de la primera unidad. Vamos a abordar estas áreas: Biblia, devoción, lenguaje, pensamiento lógico, desarrollo sensorial, y los contenidos los vamos a encontrar ahí referenciados. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir un poco acerca de nuestras guías de aprendizaje. Acá me quiero detener, voy a salir un poco de la presentación para poderles explicar. Este es el material que queremos compartir con ustedes, ¿cierto? Es un formato, pues la verdad es muy sencillo, no tiene mucho diseño, por decirlo así. Tiene los contenidos del módulo, la introducción, los contenidos de la unidad, como se los acabé de presentar. Tenemos un video introductorio y una lección bíblica de referencia para cada uno de los módulos y una alabanza matutina que trabajamos o abordamos por cada uno de estos módulos. Les vamos a sugerir un ritmo semanal para su familia. Ustedes lo pueden revisar, lo pueden iniciar a implementar, y si ven que por el camino requiere algún cambio, pues lo van realizando en sus hogares. ¿Listo? Está organizado de acuerdo a esos 3 momentos de aprendizaje: mañanas con propósito, enfoque diario y familia y crecimiento. Vamos a tener al inicio de cada guía los materiales que necesitamos para estas 2 semanas de la unidad, los recursos digitales y los recursos físicos que también les sugerimos. Entonces empezamos por cada uno de estos momentos de aprendizaje. El primero, que sería mañanas con propósito, consta de la oración matutina para los padres, para los hijos, con su canto y su lectura familiar, que es pan de vida. Es una lectura que se realiza, puede ser durante el desayuno, cuando papá esté compartiendo en nosotros ese momentico, de pronto antes de irse a trabajar, ¿cierto? Hacemos las lecturas con los niños, trabajamos estas actividades por días intercalados. Entonces, un día vamos a trabajar estas 3 actividades del lado izquierdo y las alternamos al siguiente día con estas otras 3 actividades, y así las vamos reforzando y recordando durante toda la semana. Finalmente, la bendición mutua, que también forma parte de estas mañanas con propósito. Seguimos con los enfoques diarios. Entonces, los enfoques diarios, pues todos van a estar en torno al tema de la unidad, ¿cierto? Que está ligado a la historia bíblica. Por ejemplo, en este caso, la creación, días 1 y 2. Y empezamos por áreas. Entonces, la primera área, que sería Biblia, tiene allí su principio. Esto puede, digamos, para los niños, ser muy complicado en este momento, pero si nosotras utilizamos la gracia y las palabras que el Señor coloca en nuestro corazón para irles transmitiendo, el Señor lo va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a mi niño de 3 4 años, la palabra de Dios ilumina tu camino, yo creo que de comienzo no me va a entender, ¿cierto? Entonces yo debo irle recordando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la actividad de la linterna en la oscuridad. Ah, él ya va a entender ahí, porque si yo apago la luz y le digo, sigue la luz de la linterna, mira cómo la luz ilumina tu camino, ¿cierto? Y después le digo, así es la palabra de Dios, el niño ya va a conectarlo.
¿cierto? Entonces la manera y la gracia que el Señor nos da para irles enseñando estos principios. Cada área trabajada en estos enfoques tiene su principio, ¿listo? Por ejemplo, en Biblia abordamos la lección bíblica, abordamos la aplicación diaria y unas actividades complementarias. En el área de lenguaje y expresión trabajamos lo que son las primeras palabras bíblicas y también de uso cotidiano, el lenguaje expresivo que empieza desde los gestos, después la expresión ya con sus trazos, la pintura. Eso es todo un proceso que les iremos compartiendo en las charlas y en los momentos de asesoría y acompañamiento para que logramos comprender cómo es ese desarrollo del lenguaje en estas etapas. También encontramos las rimas cantadas en esta área, unas cartillas de trabajo personal que les sugerimos que puedan también adquirir. Está el área de pensamiento lógico-matemático que empieza con la exploración del mundo alrededor del niño. Entonces les proponemos acá actividades donde el niño va a empezar a plantearse como una situación, problema en el día a día. Entonces, por ejemplo, estamos sentadas 4 personas y le digo, amor, tráeme por favor un vaso para cada persona. ¿Qué tiene que hacer el niño? Primero contar 1 a 1. Eso ya es una habilidad matemática básica, porque hay chiquitos que hacen lo siguiente. A ver, ¿dónde está la cámara? Ya. Hay 4 personas en la mesa. Hay niños que no saben y todavía no han adquirido la habilidad de contar 1 a 1. Entonces hacen así. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y para ellos hay 6 personas. ¿Sí? O hay niños que dicen hay 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces en eso tan sencillo del día a día empezamos a practicar la matemática. Listo, vamos a contar 1 a 1. Ahora, segunda habilidad. Los que yo conté, el número mayor, esos son los que tengo que traer. Si el último número fue 4, esos son los que tengo que traer. No 2 ni 3. 4, el último número. Va a traer los vasos, tiene que contar los vasos, por supuesto, entregarlos, ¿cierto? Entonces parece algo muy sencillo, pero para el niño plantea un problema. Entonces, en la matemática cotidiana vamos a empezar a trabajar esto con nuestros hijos y también al final unos recursos físicos para que ustedes puedan trabajar en familia. El área sensorial y motriz, entonces tiene su principio también y abordamos día 1 y día 2 de la creación, cada uno con sus materiales y sus actividades correspondientes. Siempre van a ver esta sección que dice tips para mamá. Es decir, son esas ideas en las que podemos expandir, en las que, oiga, sí, tal vez esto es muy básico para mi hijo, entonces necesito dar un pasito más. O esto es muy avanzado para mi hijo, necesito detenerme un poquito más. Entonces, dentro de esta misma sección tenemos lo que es la motricidad gruesa. La primera era la motricidad fina. Aquí trabajamos ya la motricidad gruesa con nuestros hijos, ¿sí? Que salten en un pie, que den rollos, bueno, todas estas habilidades. Y vamos a abordar esta actividad muy bonita que es música y movimiento, porque el niño va a empezar a entender los ritmos a partir de cómo él los pueda ajustar a su cuerpo. Y también, si esto va acompañado de una canción, pues va a entender la rima, el ritmo y la melodía del lenguaje, lo cual es fundamental después para sus habilidades lectoras y sus habilidades orales en el lenguaje. Tenemos también el área en inglés, ¿cierto? Que se aborda desde las canciones y desde el juego. Entonces tenemos la introducción de palabras, son palabras muy puntuales, palabras del entorno, de su cuerpo. Tenemos una oración, las palabras bíblicas que corresponden también a las palabras que abordamos en el área del lenguaje, van a ser las mismas. Tenemos expresiones muy sencillas que podemos empezar a practicar con ellos en el día a día. Hello, goodbye, thank you, please. Yo me acuerdo que le enseñé a mi hijo, water please, y ellos cada ratico me pedían agua, water please, con la seña de, aquí la seña de sordomudos.
Y pues los cantos, ¿cierto? Los cantos y empezamos a trabajar un poquito hacia las rutinas, enfocado hacia las rutinas, no directamente las rutinas, porque en esta etapa pues debemos ir progresivamente enseñando una lengua extranjera. Entonces vamos a empezar con elementos que van a ser fundamentales en nuestra rutina, por ejemplo, toothbrush, ¿cierto? Y vamos a cepillarnos, toothbrush, y solamente es eso. Toys, y ya. Water, ¿cierto? De a una sola palabrita. A veces los papitos pues no tenemos de pronto todo el conocimiento y las habilidades en inglés. También vamos a aprender con ellos y hasta donde podamos darles está muy bien. Ya después podremos tener otros recursos. Y en el tercer momento de aprendizaje tenemos familia y crecimiento. Aquí las actividades pues van a estar en torno a la vida familiar, como las lecturas bíblicas en familia, el discipulado, el plan lector, que debe ser muy importante en nuestros hogares, y lo que pasa en la vida práctica. ¿Sí? Entonces, bueno, el niño va a empezar a aprender que en la mañana tenemos una rutina, tenemos un orden, ¿cierto? Y ahí vamos desarrollando muchísimos hábitos, el hábito de la obediencia, el hábito de la atención y muchos más. Tenemos unas rimas para que mamá pueda trabajar con sus hijitos por el camino y todo esto, todas estas guías van a estar, como lo pudieron ver, hipervinculadas, ¿sí? Es decir, si hay un recurso, entonces en el link nos va a poder dirigir, si es un audio, si es un PDF, si es, no sé, algún link en la web, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es como el contenido que les vamos a facilitar en las guías de aprendizaje. Ya como tal, las herramientas de planificación, pues son varias. Y esto, la verdad, pues no me puedo expandir acá en la reunión. Esto lo vamos a hacer ya como por interno con las familias que deseen ingresar. Entonces, vamos a tener un calendario personal para este año que está enfocado en los atributos de Dios, para que podamos descansar en quién es Él y no en nuestros propios esfuerzos o recursos. Tenemos un documento que nos recuerda por qué hacemos la educación en el hogar. ¿Sí? Lo pueden leer, lo pueden compartir con sus esposos, con su familia, meditarlo. Tenemos una tercera herramienta que ya es planificadora y es para la familia que educa en el hogar. Entonces ahí vamos a encontrar el registro de nuestra visión familiar, cómo es nuestra rutina, vamos a diligenciar oraciones por nuestros hijos, por nuestro esposo, por la familia en general. Y el cuarto ya es un planeador más puntual, ¿cierto? Para las actividades educativas de nuestros hijos. Entonces ahí podremos colocar el nombre de mi hijo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Todo esto es para que ustedes lo trabajen de manera personalizada con sus hijos. Yo creo que de los mejores recuerdos que puedo tener, esos. Yo sé que saco mis carpetas y empiezo a leer y recuerdo y digo, ay, mi hija a los 3 años era fuerte en esto, le gustaba esto, sus retos eran estos, cómo ha crecido, cómo ha pasado el tiempo, cómo el Señor nos ha ayudado. Bueno, este es un recurso muy precioso que yo quiero compartir con ustedes y es un paquete de 25 versículos de bendición para el hogar que podrán imprimir y colocar en las paredes de su casa. La palabra del Señor dice, ¿no? Que las coloquemos a la entrada, que las coloquemos en todo lugar, en nuestra frente, en nuestra mano. Y realmente esto es una actividad que nos ha bendecido mucho en familia. Porque a veces cuando de pronto no nos entendemos en algo con mi esposo y yo entro al baño y dice el versículo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y yo, ay Dios mío, tu palabra me llama a esto. Y nos confrontamos. Y llego aquí a la sala, al comedor, y de pronto estoy angustiada porque se regó el chocolate o algo pasó. Y el Señor en su palabra me recuerda algo sobre su paz, sobre descansar en Él. Entonces van a ser un recurso bien bello. Y vamos a compartir en comunidad, esto lo vamos a hacer a lo largo del año, porque esto toma tiempo. Trabajar un hábito no se trabaja en un día, ni en 2 semanas.
Hay hábitos que toman hasta 6 semanas trabajarlos. Entonces vamos a enfocarnos este año en la obediencia, la veracidad y la atención, y el recurso del cual vamos a partir es este que ven aquí a mano derecha. Es un recurso muy bonito sobre hábitos que se encuentra en la página de Simply Charlotte Mason y se llama Laying Down the Rails. Es un material precioso y realmente creo que vamos a crecer mucho en comunidad, quienes vamos a estar ahí. También los papás debemos aprender estos 3 hábitos, entonces tanto para padres como para hijos. Y bueno, amadas familias, ¿cuál es nuestra proyección? Pues seguir desarrollando el currículo. Realmente las guías que les compartí hoy forma parte de una etapa que es etapa piloto, va a ser con las familias que ingresen ahorita, con esas vamos a seguir todo el año. No vamos, bueno, el Señor me colocó eso ahorita, pero no sé cómo Él cambie los planes por el camino, pero yo quiero con las personas y las familias que empecemos, con estas terminamos, en esta etapa de plan piloto. Esto es un currículo que ustedes pueden ver las imágenes, es muy bello, es muy hermoso y detrás de él pues hay mucho, mucho esfuerzo. Entonces, esa etapa yo sé que la vamos a lograr más adelante, completar todas nuestras cartillas. Tenemos por acá otro recurso que son los imprimibles. Los imprimibles son tarjetas que vamos a sacar para que podamos tener, a veces las mamás tenemos nuestros tableros de corcho con los ganchitos y los queremos muy visibles, ¿cierto? Entonces queremos seguir trabajando en todos estos recursos. Entonces, pues queremos compartirles esto a medida que va pasando el tiempo, que ustedes vayan familiarizándose, que vayan conociendo cada vez más esto que el Señor nos ha llamado a hacer y realmente pues queremos también motivarles a que pues nos puedan apoyar para que esto sea una realidad. Las familias que estamos detrás hemos hecho un esfuerzo muy grande, quiero honrar la vida de cada una de ellas, creo que no puedo mencionarlas a todas, tal vez algunas ya no están, estuvieron por un periodo, pero la verdad ha sido de mucha bendición y el sueño es eso, poder culminar con esas donaciones los contenidos de este proyecto, poder continuar con ese diseño de la edición especial que es la que les acabé de mostrar, poder terminar esos materiales que se van a destinar para que sean materiales en físico y pues a futuro queremos proyectar esto a que más mamás de manera local puedan trabajarlo. También pues saben que estamos trabajando con los chiquitos de 7 en adelante, entonces allí también hay un currículo, allí también hay un enfoque y se está apoyando a las mamás en ese sentido. Entonces queremos apoyar el trabajo que ellas hacen como mamá maestra. Entonces, pues queridas familias, ya para terminar, quiero agradecerles y decirles esto, y es que no busquemos tanto enseñar matemáticas o ciencias a nuestros hijos. Usemos sobre todo esas matemáticas, esas ciencias y cualquier asignatura para enseñar bases sólidas del carácter cristiano a nuestros hijos, que podamos brindarles esa experiencia de que conozcan a su Creador porque una educación para el reino de Dios se basa en principios y prioridades que son de mayor peso de gloria que una educación terrenal. Dice Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que esto es un llamado de fe a perseverar. Y bueno, agradecerles por este tiempo, agradecerles por su disposición. Voy a ahorita las familias que están en el grupo van a recibir un formulario. Es un link donde ustedes podrán ingresar al formulario. Pues yo pido allí una información básica para conocerlos, para que nos acerquemos más y podamos iniciar este proceso. Entonces oficialmente estaríamos iniciando en febrero. Ya cada uno creo que conoce pues cómo se va a manejar el tiempo, las fechas y los costos del material. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir y les puedo colaborar por interno. La idea es que tengamos un tiempo, pues todavía no he definido, pero yo creo que hacia finales de la otra semana tendremos ya el tiempo límite para cerrar el formulario y pues iniciar con las familias que están. ¿Listo? Ahí vamos a formalizar la inscripción, el pago y todo lo que
de pronto no he querido hablar mucho con ustedes porque me preguntan y yo no, todavía no, ese tema todavía no, entonces ya de esta manera lo vamos a organizar. Entonces, muchísimas gracias y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario, creo que es el momento y lo pueden hacer, pueden levantar su manito.